Muy buenas tardes, gracias por sintonizar su programa Seguridad y Defensa hoy. Y tenemos en el día de hoy un invitado muy especial. Estamos hablando del doctor Pascal Peña Pérez, quien es PhD en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad de Complutense de Madrid. También posee un postdoctorado en Derecho y Nuevas Tecnologías en Mediterránea International Center. También posee un máster en Derecho de Administración del Estado. Bienvenido, Pascal, a su casa, su programa Seguridad y Defensa. Muchísimas gracias, un inmenso honor compartir con ustedes en esta ocasión y conversar de los diversos temas que tratemos hoy. Sí, bueno, el tema principal que vamos a estar tratando, Eddie, es con relación Sí, a la ley de protección de datos y también cuál es el avance que ha tenido la República Dominicana en el marco del manejo de los datos personales por las instituciones. Vimos, Pascal, para comenzar, me surge la pregunta, una institución que estuvo en el país, WorldCoin, si no me equivoco el nombre, WorldCoin, que estuvo clonando el iris de la persona. ¿Tiene legalmente la autorización esta empresa para poder entrar a un país y comenzar a clonar el iris de la persona y tomar información y sin saber tampoco el manejo, el estado que se le va a dar a esos datos? mira, muy buena tu pregunta. eh, y si me lo permites y si me lo permiten, antes de tal vez entrar de lleno a esa pregunta, contextualizar un poco a quienes nos ven y nos escuchan de qué estamos hablando cuando hablamos de datos personales. Al hablar de datos, nuestra constitución hace referencia de manera general a información con el tema de protección relativa a la privacidad de la persona, la honra, etcétera. En el 44.2 hace referencia a lo que son datos personales. Hablar de datos es lo que implica que podamos identificar o hacer identificable a una persona física. ¿Ok? Estamos hablando de seres humanos, no estamos aquí hablando de personas jurídicas, empresas, asociaciones, etcétera. Entonces eso lo hace un derecho fundamental, un derecho que nuestra Constitución lo ha reconocido esto como fundamental y luego con autonomía propia a través de la ley 172-13, que es la ley orgánica de protección de datos personales. ¿Por qué hacer referencia y contextualizar un poco? Precisamente por lo que comentas. ¿Qué tipo de información podemos considerar que es personal? ¿Qué tipo de información podemos hacer publicable? ¿Qué información podemos entregar sin que tengamos ningún tipo de consecuencias? Y ahí pasan dos cosas. Una de las condiciones básicas es el consentimiento. Si yo doy mi consentimiento y ese consentimiento es un consentimiento en el que yo, por supuesto, primero sea escrito, sepa para qué estoy otorgándolo, es decir, que sea inequívoco y unequívoco que sea para una sola cosa. Menciono esto porque, en principio, en el caso de esta empresa eh, que vino a la República Dominicana, pues solicitaba la autorización de las personas para copiar lo que es el iris, los datos biométricos, ¿verdad? El problema está en varias cosas. En primer lugar, ya en otros países como en España, exactamente la misma empresa, con las mismas intenciones, intentó hacerlo. Y cuando intentó hacerlo, la Agencia de Protección de Datos Personales de la República Dominicana no tiene, aunque tiene una ley, no tiene una organización, un órgano de la administración pública Se exclusiva dedique para su regulación y sanción. Dijo, mira, el tema de, eso fue en España, la agencia, mira, el hecho de que ellos adquieran el iris, aún habiendo un consentimiento, deja en duda para qué va a ser utilizado y si va a ser transferido internacionalmente. Y allá en Europa, su legislación, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, del cual nosotros hemos copiado algunas cosas y el proyecto de ley también copia algunas cosas, tiene un espíritu muy protector tanto de los datos personales de los ciudadanos que se encuentran en Europa como aquellos ciudadanos europeos que se encuentren fuera del territorio. Entonces, aquí, debido a la ambigüedad de nuestra ley, y por eso era que quería contextualizar, debido a la ambigüedad de nuestra ley,
primero, no tenemos claro el contrato o el acuerdo. Creo que se estaba pagando 6,000, 7,000 pesos por la copia del iris, ¿verdad? Pero lo que se hizo fue a través de Proconsumidor, debido a que no se había registrado el contrato de adhesión, pues suspender las operaciones. Pero fíjense que fue una salida a tratar de controlar esta situación, porque la ley de protección de datos personales puede ser un poco limitada y ambigua. Entonces, de forma concreta, ¿es ilegal? A mí me parece que no cumple con las condiciones legales suficientes para que eso se haga. ¿Puede operar en la República Dominicana esta empresa? ¿Puede suscribir contratos? La respuesta es sí, pero recuerden que cualquier relación contractual debe respetar ciertos derechos básicos, que en este caso uno de ellos es el de protección de datos personales. Sí, Pascal, fíjate, yo pondría como ejemplo, quizá tú en este caso nos vas a ilustrar, el tema de datos, porque nosotros tenemos una ley de arbitraje que prevé la confidencialidad en los procesos, cuando las partes se acogen a esta modalidad. O sea, lo que te quiero preguntar es que de por sí ya existe un mecanismo para que se puedan generar procesos que luego son vinculantes con la legislación nacional e incluso con todos los procesos legales, y es viable. Entonces, ¿en qué chocaría esto con la aplicación de una política de datos que pueda a instancias de la parte pues acogerse al cuidado de estos datos que son sensibles? La pregunta es interesante porque ahora entonces pasamos a hablar de informaciones que pertenecen a personas jurídicas. Vamos a dejar tal vez el arbitraje para dividir un poquito la pregunta. Les voy a responder con el tema específico de arbitraje, pero vamos a hablar en primer lugar de las personas jurídicas. Nuestro Tribunal Constitucional ha, de hecho, dictado decisiones donde se habla de que el derecho a la protección de datos personales es un derecho personalísimo, le pertenece a las personas jurídicas. Hablar de personas físicas, hablar de personas jurídicas se enmarca en otro tipo de derechos. Y estamos hablando de lo que la doctrina española le ha denominado la fidelidad empresarial. O, como vemos en otras legislaciones, me refiero incluso en el mismo ámbito dominicano, lo que es el secreto empresarial, lo que es la confidencialidad, etc. Entonces, ¿por qué mencionar esto? Porque en efecto las personas jurídicas tienen el derecho a que ciertas informaciones sensibles para ellas puedan ser protegidas, pero no en el marco de datos personales. ¿Ok? Entonces, aclarado este punto, si pasamos a los procesos judiciales o arbitrales, voy a hablar de manera general de los dos, tanto en uno o en otro existe primero, la propia ley, la naturaleza del arbitraje en sí misma es confidencial. En el proceso judicial no sucede lo mismo, salvo que hayan temas específicos, ¿verdad? Que si una violación, que el tema de cuestiones de menores, etcétera, que se protege la información de la persona, de los involucrados. Pero además, en el ámbito judicial ya lo que se va a conocer es la homologación del laudo o no. No se va a conocer prácticamente el fondo. Ok, pero entonces estoy dando tal vez el contexto general Sí, para que las claro. personas entiendan que la confidencialidad de un proceso, que es el arbitral, es absoluta porque nace con el proceso en sí mismo. La publicidad en los procesos judiciales nace por sí misma. Es decir, medios de comunicación no pueden ir a un arbitraje por derecho y obtener la información. Claro. Tampoco las partes pueden entregar la información a medios de comunicación porque se han sometido a confidencialidad y por supuesto pueden ser penados, ¿verdad? Entonces, lo que usted menciona del arbitraje, sí es cierto, como nace con una confidencialidad, cuando por razones específicas se emite el laudo en la corte de arbitraje y pasa a lo que es entonces la corte de apelación, que sería la instancia que conoce, pero recuerden que son por motivos, 7 u 8 motivos específicos, y eso se denomina la nulidad del laudo, y es que se haya violentado derecho de defensa, que haya violación de debido proceso, entre algunas cuestiones.
como usted muy bien dice, hay datos o informaciones que evidentemente, como nace de la propia naturaleza del laudo, que debe continuar con eso de la confidencialidad. Ahora, los demás procesos, civiles en general, penales, etcétera, tienen, insisto, una connotación pública. Ahora, no toda la información que se plantea dentro de una decisión judicial puede ser pública. Y aquí entonces hablamos, y eso incluso lo vemos desde la sentencia hasta los propios medios de comunicación a veces, en donde se quiere hablar de una persona y en la publicación se hace referencia a la dirección, por ejemplo, a la dirección de su casa. O aparece la imagen, por ejemplo, en algunas ocasiones, sobre todo en medios digitales, información, la cara de una persona, ese tipo de cosas. Eso es, ya que usted me hizo referencia al tema del arbitraje y de lo judicial, eso es lo que ha tratado de regular la política de protección de datos personales del Poder Judicial, que por tanto no va a regular los temas de arbitraje porque no va a ser necesario, ya está regulado de forma general por ley, Por naturaleza. absolutamente. Ahora, la política sí va a tratar, yo creo que no de regular, sino de aclarar lo que ya tiene nuestro ordenamiento jurídico interno. No hay un choque en la parte de la política del Poder Judicial de protección de datos de los imputados, de las personas que se le está conociendo un proceso, y con la parte del derecho a informar que tienen los periodistas, porque ahí es que tiene la queja de los periodistas. Dice, bueno, nosotros queremos llevar al público, a la sociedad, esos casos, que sepan a quién se le está sometiendo a la justicia, pero también hay un derecho de ese imputado, de esa persona que está sometiendo a la justicia, el derecho a la intimidad. Entonces no hay un choque de derecho en este caso. Mira, es muy interesante tu pregunta, porque hablar del derecho a la información es hablar de derecho a informar, que pertenece como con un enfoque colectivo, le pertenece a los medios de comunicación, y estar informado a nosotros, ¿verdad? Los usuarios de esa información. Entonces, conforme preguntas, ¿hay un choque? ¿Hay un choque de estos derechos? Yo creo que no. ¿Y por qué no? Porque siempre que toda la información que se publique en los medios de comunicación de forma general tenga interés público, tenga interés social, debe ser de acceso de los medios de comunicación a esa información. Cuando, por el contrario, la información deja de tener carácter público y por tanto es de naturaleza eminentemente privada, o que con el tiempo dejó de tener interés social, entonces ahí pasa entonces a ser regulado por la política de protección. ¿Qué pasa? Y disculpa, Eddie, el principio de inocencia que rige a ese individuo, que en muchas ocasiones la misma prensa lo hace culpable, pero cuando viene una sentencia del juez lo descarga. Y podemos mencionar muchísimos casos, claro, casos de Odebrecht y grandes casos, los grandes casos que ha abierto el Ministerio Público. Para la sociedad esa persona es culpable, pero entonces al violentarle su derecho a la intimidad y de protección de datos, se sabe que esa persona fue sometida a la justicia, que fue descargado, para las personas consideran que es culpable. Mira, yo creo que ahí hay que separar por igual en dos aspectos. Uno, los casos de corrupción administrativa me refiero, y que tengan interés público, y otros casos penales. Casos penales donde, no sé, hubo una estafa en una empresa, etcétera. Como decía, en todos estos casos donde vemos funcionarios públicos envueltos o instituciones públicas, es derecho de la población conocer en general la información que se presenta. Proteger, y esto es importantísimo entenderlo, todo funcionario público va a estar sujeto a escrutinio público. Pero hay una brecha entre conocer la noticia, conocer el proceso y conocer datos sensibles, número de cédula, número de cuenta, dirección. Excelente que usted lo mencione. Entonces ahí viene uno, el nombre, que es lo que le está mencionando, sí, y otro, lo que usted está mencionando. Y por eso era la importancia de dividir, porque es importante
Señores, pero recientemente hubo un allanamiento en una casa de un exfuncionario público, donde lo primero que se vio en los medios de comunicación fue el edificio, el nombre del edificio. Sí, claro. Eso es una Pero barbaridad. afecta hasta los vecinos que están ahí. Le dicen, pero tú vives donde vive esa Por persona. supuesto, entonces todos los procesos se pueden realizar, los allanamientos son posibles, pero entonces los medios de comunicación tienen que Sí, tener control de la información que publican. sí. Una pregunta, mire, usted nos ilustra, más allá de reconocer que la Suprema tiene la capacidad, por su naturaleza, de regular los procesos, todo el ámbito de los procesos judiciales. Sin embargo, nuestra legislación prevé que los procesos son públicos, oral y contradictorio. Esta situación, esta política no tenía que ser propia del Congreso a través de una ley o basta solamente con una regulación que proviene de la Suprema Corte de Justicia. Hay que aclarar, primero, el derecho de protección de datos personales ya se encuentra en el artículo 44.2 de la Constitución. Muy bien. Dos, después de la Constitución del año 2010 y con sus dos modificaciones, ¿verdad? Hay que recordar que tenemos una ley de protección de datos personales, que es la ley 172-3. Por eso, quienes han tenido la oportunidad de ver la política, vemos que no hay una modificación legislativa o la creación de un nuevo derecho. Que lo que ha hecho es, y ya lo he expresado anteriormente, lo que hace la política es recoger las disposiciones legales que ya existen en la República Dominicana. Me refiero a la ley 204 de acceso a información pública, la cual establece lo que es la información pública preponderante y la información privada preponderante, es decir, que limita a los medios de comunicación a acceder a ellas. Vemos que tenemos leyes como la Ley de Protección de Datos Personales, vemos que tenemos otras leyes. Lo que hace esa política es básicamente lo que hizo la Resolución 1920 para los que son abogados. La Resolución 1920 del año 2003, cuando nació el Código Procesal Penal, cuando se promulgó, creó esta resolución que lo que hizo fue recoger los derechos principales, lo que hizo fue plantearlos de forma práctica. Integral. Plazo razonable, el Tutela debido judicial proceso, tutela judicial efectiva. ¿No existían antes? Sí, existían. Entonces lo que hace la política básicamente es establecer, a mi entender, mi humilde entender, y además conforme práctica internacional, lo que ha hecho es decir cómo aplicar ya la legislación que existe. ¿En qué se parece? Si hay algún vínculo o no. Ahora que uno recuerda del derecho anglosajón, que existe el juez sin rostro, las partes, incluso lo que uno ve que salen caricaturas, es una forma también de proteger a los jueces y víctimas. ¿Se podría de alguna forma parecer el proceso que busca pues salvar algunos datos o la persona en sí? Vamos a ver, lo que hemos visto del proceso estadounidense, que de hecho tiene un régimen de protección de datos distinto al nuestro. O sea, Estados Unidos, a diferencia de lo que es la Unión Europea, no tiene un régimen autónomo y especial de protección de datos personales, sino que en base a su right to privacy, su derecho a privacidad, claro, ellos engloban toda esta información. Y por eso, como usted muy bien acaba de comentar, vemos algunos juicios donde lo que se ve son estas imágenes que han sido pintadas o dibujadas porque los medios de comunicación no pueden entrar y grabar. De forma general, el principio es exactamente el mismo, pero no es jueces sin rostro, porque los jueces van siempre a ser nominados, es decir, su nombre va a aparecer, pero en el caso, por ejemplo, de testigos, de víctimas con las que se evitan sean revictimizadas, informaciones como la que usted estaba mencionando hace un momento, que si la dirección, que si el hijo, que si la mamá, que si el papá, datos que no son de interés, exactamente, que no inciden en lo que va a conocer la población. Y de ahí, entonces conecto con la pregunta que me hacías ahorita. No hay choque. Información que sea de interés social va a ser siempre, debe ser siempre de acceso a los medios de comunicación. Información privada, incluyendo quién es el juez que va a fallar o los imputados, debe ser información que aparece. Y con relación al régimen de consecuencias y las acciones y las sanciones, perdón, de la ley de protección de datos, ¿han sido efectivas en la República Dominicana? Mira, no.
Y Tenemos legislación, pero las sanciones están en el no, aire. como otras leyes, ¿verdad? Sí, claro. Pero ¿por qué? Porque la ley de protección de datos personales, y yo creo que esa es una que ahí sí, la política no puede meterse en eso. ¿Qué pasaría cuando el juez, por ejemplo, no cumpla o la información salga? Entonces ahí habría que ver cómo el Consejo del Poder Judicial sancionará, por ejemplo, que podrá hacerlo tal vez haciendo símiles con su procedimiento con su código de ética y ese tipo de cosas. Pero la ley es inoperante en cuanto a las sanciones, porque termina solamente creando un organismo con competencia específica para sancionar la violación de datos personales y le da esa competencia a la superintendencia de bancos. Pascal, ¿tú sientes que culturalmente... Concluyo. Como se lo da la superintendencia de bancos solamente en temas bancarios y de información crediticia, es que existe esa posibilidad. Por tanto, ninguna institución fuera de las entidades de intervención financiera pueden ser sancionadas. Y hasta el momento, ninguna institución bancaria en el país ha sido sancionada por la 172.13. Ahora sí. Iba a decir antes de la pregunta, para no cambiarle el tema, es la parte de los data créditos. Claro. Si yo no doy la autorización para utilizar el método de crédito, pero el banco lo utiliza indiscriminadamente. Así es. Y de hecho hubo una resolución luego en el mandato, creo que en el segundo año del superintendente de bancos, hubo una resolución que lo que hizo fue recoger la legislación que ya tenemos, la 172, de que tú no puedes estar llamando o utilizando información privada sin autorización y ese tipo de cosas. Pero bueno. Sí, pero el banco se ampara en entrar y revisar por un asunto de carpeta que ellos le llaman. No, y que firmamos en la letrica chiquita. Claro. En la letrica chiquita. Y constantemente ellos revisan. No, y lo llaman a usted para ofrecerle la tarjeta. Así es, y lo hacen todavía. Fíjate, con el tema, el tema cultural, se constituye en un escollo para la aplicación de esas políticas. Culturalmente, en el ámbito jurídico, judicial, dominicano, es algo que en el tiempo se puede ir implementando, pero actualmente no estamos preparados culturalmente para este tema. Su pregunta es muy interesante, porque yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a veces como país es la resistencia al cambio. Y la resistencia a hacer las cosas distintas aún habían estado mal aplicadas anteriormente. Y yo creo que sí, la política de protección de datos específicamente va a requerir un cambio de mentalidad, dejar un poquito a un lado la idiosincrasia jurídica y tal vez la propia práctica que tienen los jueces y los tribunales, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas va a ser paulatina, va a encontrar resistencia. Esa resistencia ojalá no venga de los propios tribunales, porque conforme a la política, y fue una de las críticas tal vez válidas de los medios de comunicación, es que a veces parecería dársele una discrecionalidad a los jueces de qué información publicar y qué no. Y tal vez esta es una de las oportunidades de mejora para no dejar a esta excesiva soberanía de decir qué poner y qué no. Según estuve viendo, los expedientes en el proceso van a tener todos los datos para las partes involucradas en el proceso. Ahora, si alguien, un tercero, busca el expediente, como tenemos la costumbre, porque es público, ahí ese expediente es que saldrá con tachado el nombre, dirección y de eso, pero en el proceso siguen los datos igual. Pero le cuento algo, ya eso existe en la República Dominicana. Nosotros tenemos leyes en órganos de la administración pública que es exactamente así. Yo le puedo mencionar dos ahora mismo. La Ley General de Defensa de la Competencia, Ley 4208, dice, los expedientes son públicos para las partes, pero van a ser privados para el público, aunque suene contradictorio, y estoy parafraseando, es decir, informaciones que, si estamos hablando de derecho a la competencia, informaciones que son sensibles para la empresa, temas de cuotas de mercado, de informaciones a lo mejor de publicidad y ese tipo de cosas que no deben salir para todo el mundo, porque pueden ser, por supuesto, y activos. Lo mismo sucede con la ley 102, que es de defensa comercial, es decir,
de derecho de la competencia, pero en el mercado internacional. Nosotros tenemos con la Comisión de Defensa Comercial lo mismo. Es pública para las partes, mas no la información se comparte con todo el mundo. Y hay, cuando se publica en una versión pública, que está tachada. La que y sale en la privada, página web. Por supuesto. Claro. Por supuesto, o sea que ya lo tenemos eso en el país. Sí. Y la parte del entorno digital, ¿cómo se maneja? ¿Qué protege la ley? ¿O cuál es el alcance? La 272-03 y La 172-13. Sí, 172, exacto. Con relación a la protección de datos en el Internet y el entorno digital. Mira, hablar de datos personales en general es hablar del tratamiento automatizado de datos. Es decir, hablar de datos personales no es hablar, o su figura no se crea sobre la base de los archivos tradicionales, los archivos que tenían los tribunales antes o lo que tenemos nosotros los abogados en la casa, sino del tratamiento automatizado a partir de la tecnología. Entonces, en general, está agrupada todas las disposiciones. Sin embargo, hay que entender, el Internet ni aquí ni a nivel internacional está regulado ni puede ser regulado porque su desarrollo entonces podría estar limitado. Lo que sí ha habido una política, una estrategia nacional de inteligencia artificial en la República Dominicana. Inteligencia artificial la menciono porque para que funcione lo que se necesita es datos, ¿verdad? Y luego se necesita además, entonces, hay un proyecto de ley de junio que está en el Congreso que es de regular la inteligencia artificial. Regular inteligencia artificial junto con el tema de datos que utilizan. Entonces, en general, República Dominicana tiene oportunidades importantes. ¿Por qué? Tenemos que modificar la ley de protección de datos personales. Tenemos una ley de ciberseguridad que todavía sigue dando tumbos. Tenemos una ley de delitos de alta tecnología que también había un proyecto que había, la 5307, pero había un proyecto de modificación que quedó también. Tiene que incluir la parte de la inteligencia artificial y eso. Hay muchas cosas. Y por supuesto, una última, lo que es la ley que modifica la ley 6132 sobre expresión y difusión de pensamientos. Se creó una comisión donde se incluía el tema de medios digitales, la regulación. Todo eso está en ¿Qué alcance tendría esta política? Si sería extrajudicial incluso, por ejemplo, el facultativo, un médico que va a un dictamen médico, podría tener todos los datos de esa persona, o hasta él tiene el alcance, o él queda pues excluido de esta política, o solamente a los tribunales. No, de hecho, el médico está regulado desde antes de la política, porque la Ley General de Salud en la República Dominicana establece que los datos médicos son datos sensibles. Y cuando hablo de datos sensibles es que además de datos personales, hay unos datos que deben ser protegidos todavía con mayor rigor. Y son estos datos que tengan que ver con salud, datos que tengan que ver con la religión de una persona, con temas de partidos políticos, etc. Entonces, ya el tema de los expedientes médicos, de las informaciones médicas, está regulado y está, de hecho, sometida. Entra a complementar. Bueno, de alguna forma. Viene a complementar, pero cuando esto pasa a lo judicial, ya en el marco de el servicio médico, de los dictámenes, como usted me dice, y todo eso ya está regulado por la Ley General de Salud. Entonces, me interesa la parte del entorno digital. Una persona, por ejemplo, que tenga un perfil público en Instagram, vamos a suponer, para mencionar una red social. Si yo soy seguidor de esa persona, yo puedo utilizar datos de la persona, fotos, compartirla, y la ley le permite eso, o hay alguna sanción, hay alguna protección a esa parte. Buena pregunta, porque hay medios de comunicación o personas que ante un perfil público a veces retransmiten información, repostean, etc. Entonces aquí hay que separar. Uno, lo que son los perfiles públicos y lo que son los perfiles privados. Cualquier perfil público, como yo entrego la información, puede ser reposteado, puede ser retransmitido. Ahora, siempre que esa información no sea utilizada para lucrarte, tú puedes utilizarla. ¿Por qué? Porque tú la entregaste públicamente. O sea, tú la pusiste al dominio público. Ahora, cuando el perfil es privado, la situación es distinta.
Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque tú tienes un perfil privado en Instagram y un medio de comunicación, porque a lo mejor hay un amigo o lo que sea, le pide el acceso para ver tus fotos y saca fotos que son de tu perfil privado. Eso no se puede retransmitir. Y ahí entonces hay una responsabilidad que nace de la ley 6132 sobre expresión de difusión del pensamiento, que vale resaltar, tiene Pero su, esa ley protege tiene los su, medios de comunicación digitales. tiene la limitante de que, como es una ley del año 62, Sí. regula solo los medios tradicionales. Por eso el proyecto de ley que se trabajó y la comisión extendía la regulación a los medios digitales. Sin embargo, por extensión, la regulación es la misma, y el uso de información privada sin autorización, sea un medio tradicional o en un medio digital, debe ser sancionado. Tú eres pasible de ser condenado. No, Pascal, muy interesante la entrevista, pero ya el equipo técnico nos está haciendo señas. Gracias a ustedes por... Muy Sí. interesante, muy interesante. La entrevista realmente ha sido, nos fortalece mucho, es un tema novedoso y que de alguna forma viene también a transformar la forma de manejar los datos en los tribunales, y sobre todo a fortalecer esa seguridad y ese derecho que tiene la persona a su intimidad y a no ser vulnerado en un proceso, de manera que esto hay que reconocerlo. Es así. Así es, bueno, para nosotros ha sido un honor tenerlo acá. Las puertas quedan abiertas para cualquier otra entrevista. Usted supongo que habla, bueno, según su perfil, maneja los temas geopolíticos, internacionales, que tiene a su colega de Gracia también ahí, que maneja los temas. Entonces, queda abierta la invitación aquí al programa Seguridad y Defensa hoy para cuando ustedes deseen. Para mí es un inmenso honor, no es la primera vez que vengo, de hecho soy un Usted hijo de asiduo, la casa. así es, yo honrado de compartir Muchas con gracias, ustedes, de verdad que sí, les muchas agradezco la gracias. oportunidad que me Muchas han gracias. brindado. Muchas Bueno, gracias. agradecer a ese público que nos sintoniza cada martes en su programa Seguridad y Defensa hoy a través de la plataforma Radio Funglode. Nos vemos en otro episodio más de su programa. Bendiciones.